Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la primicia y el salseo de las estrellas turcas nunca faltan. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque está que arde. ¿Recuerdan las últimas declaraciones de Hande Erçel? Pues agárrense fuerte porque parece que ha habido un giro inesperado en la historia. Sí, como lo oyen, parece que nuestra querida Hande Erçel se ha arrepentido y, según fuentes muy cercanas, ha pedido perdón por sus palabras. Antes de que entremos de lleno en este bombazo, quiero pedirles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo y, por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles toda la verdad y nada más que la verdad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Hande Erçel, la talentosísima actriz que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones en series como Sen Kalkapm y Güneş İnkler, siempre ha sido una figura muy querida por el público. Su carisma, su belleza y su innegable talento la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Sin embargo, recientemente ciertas declaraciones suyas han generado controversia y han puesto a la opinión pública en su contra. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, para entender el arrepentimiento y la petición de perdón, tenemos que recordar un poco el contexto. Hace unas semanas, Hande concedió una entrevista a una reconocida revista de moda turca. En la entrevista se le preguntó acerca de varios temas, incluyendo su carrera, su vida personal y su opinión sobre algunos temas controvertidos que estaban en el tapete en ese momento. Hasta ahí todo normal, pero el problema surgió cuando le preguntaron sobre las críticas que había recibido en el pasado por su actuación, especialmente en sus primeros proyectos. Hande, visiblemente molesta, respondió con declaraciones que muchos interpretaron como arrogantes y poco humildes. Dijo algo así como que las críticas no la afectaban porque ella sabía su valor, y que la gente que la criticaba lo hacía por envidia. Estas palabras, como era de esperar, causaron un gran revuelo en las redes sociales. Muchos de sus fans se sintieron decepcionados por su actitud, mientras que sus detractores aprovecharon la oportunidad para atacarla con más fuerza. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la polémica, y durante días no se habló de otra cosa. El hashtag #Hande Erçel arrogante se convirtió en trending topic mundial, demostrando la magnitud del impacto que sus palabras habían tenido. No solo eso, muchos usuarios comenzaron a desenterrar viejas entrevistas y declaraciones de la actriz, buscando evidencia que respaldara su supuesta arrogancia, creando así un efecto bola de nieve que parecía imparable. Pero aquí viene lo interesante. Parece que después de reflexionar profundamente sobre sus palabras y ver la reacción que generaron, Hande se dio cuenta de que se había equivocado. Según nuestras fuentes, la actriz se sintió muy afectada por las críticas y decidió tomar cartas en el asunto. La presión mediática, la avalancha de comentarios negativos y la decepción visible en el rostro de algunos de sus fans fueron un duro golpe para ella. A pesar de su imagen de mujer fuerte e independiente, Hande es una persona sensible que valora mucho la opinión de su público. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales. En el comunicado, Hande expresó su arrepentimiento por las declaraciones que había hecho en la entrevista y pidió perdón a todos aquellos que se sintieron ofendidos por sus palabras. El comunicado, escrito en un tono sincero y humilde, buscaba aclarar sus intenciones y mostrar su lado más humano. En el comunicado, Hande explicó que no era su intención parecer arrogante o despreciar las críticas constructivas. Admitió que a veces se dejaba llevar por sus emociones y que no siempre elegía las palabras adecuadas para expresarse. Reconoció que las críticas, aunque a veces dolorosas, eran necesarias para crecer como persona y como artista. Además, se sinceró al admitir que el éxito y la fama a veces pueden generar cierta desconexión con la realidad, y que necesitaba trabajar en mantenerse humilde y receptiva a las opiniones de los demás. Además, Hande hizo hincapié en que valoraba mucho el apoyo de sus fans y que nunca quería decepcionarlos. Prometió que aprendería de sus errores y que se esforzaría por ser una mejor persona en el futuro. El comunicado finalizaba con un agradecimiento a sus fans por el apoyo incondicional y con una promesa de seguir trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí misma. El comunicado de Hande ha generado todo tipo de reacciones. Algunos la han felicitado por su humildad y valentía al reconocer su error y pedir perdón. Han destacado su capacidad para admitir sus fallos y su disposición para aprender y mejorar.
Muchos fans, aliviados y contentos, expresaron su apoyo y cariño a la actriz, reconociendo que todos cometemos errores y que lo importante es saber rectificar. Otros, en cambio, siguen siendo escépticos y creen que su arrepentimiento es solo una estrategia para mejorar su imagen pública. Creen que se trata de una jugada de relaciones públicas para minimizar el daño causado por sus declaraciones y recuperar la confianza de sus fans y patrocinadores. ¿Qué pensamos nosotros? Bueno, aquí en el canal creemos que todos merecen una segunda oportunidad. Es fácil equivocarse, especialmente cuando se está bajo la presión constante de los medios y del público. Lo importante es reconocer el error, aprender de él y tratar de enmendarlo. La vida pública es un campo minado, y es fácil tropezar y caer. Lo importante es levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. Creemos que Ander Cell ha demostrado valentía al pedir perdón y esperamos que su gesto sea bien recibido por sus fans y por el público en general. Al final del día, todos somos humanos y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Juzgar y condenar sin ofrecer una oportunidad de redención es un acto injusto y contraproducente. Ahora bien, más allá de este comunicado, las fuentes cercanas a Ande nos han revelado detalles aún más impactantes. Parece ser que la actriz, después de la polémica, tuvo una conversación muy sincera con algunos de sus colegas y mentores en la industria. Estos le hicieron ver el impacto negativo que sus palabras habían tenido no solo en su imagen, sino también en su relación con sus fans y con otros profesionales del medio. Se dice que incluso algunos de sus amigos más cercanos le hicieron ver que su actitud se había vuelto distante y egocéntrica en los últimos meses. Se dice que esta conversación fue clave para que Ande tomara la decisión de emitir el comunicado y pedir perdón públicamente. Además, se rumorea que la actriz ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre su carrera y su vida personal, y que incluso está considerando trabajar con un coach de imagen para mejorar su comunicación y evitar futuros malentendidos. Este coach, según nuestras fuentes, le ayudará a manejar la presión mediática, a expresarse de manera más clara y concisa, y a proyectar una imagen más auténtica y cercana a sus fans. Otra información que hemos podido recabar es que Ande está muy preocupada por la imagen que proyecta a sus fans más jóvenes. Ella es consciente de que muchos niños y adolescentes la ven como un modelo a seguir, y no quiere darles un mal ejemplo. Por eso ha decidido ser más cuidadosa con sus palabras y sus acciones en el futuro. Incluso se ha planteado la posibilidad de involucrarse en proyectos sociales y benéficos que le permitan utilizar su influencia para promover valores positivos entre los jóvenes. Por último, queremos mencionar que algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que la polémica haya afectado la relación de Ande con algunos de sus patrocinadores. Aunque no hay confirmación oficial al respecto, es cierto que algunas marcas se han mostrado preocupadas por la imagen negativa que ha generado la controversia. Sin embargo, creemos que el arrepentimiento y la petición de perdón de Ande podrían ayudar a suavizar la situación y a mantener sus contratos publicitarios. Al fin y al cabo, muchas marcas valoran la capacidad de una persona para reconocer sus errores y pedir perdón, ya que esto demuestra madurez y responsabilidad. Además, algunas marcas han visto en esta situación una oportunidad para asociarse con Ande y promover valores como la humildad, la honestidad y la capacidad de aprendizaje. Una colaboración entre Ande y una marca que promueva estos valores podría ser muy positiva y ayudar a reconstruir su imagen pública. Así que ahí lo tienen, mis chismosos. Un giro inesperado en la historia de Ander Cell. Una estrella que después de un momento difícil, ha demostrado humildad y valentía al reconocer su error y pedir perdón. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Ande merece una segunda oportunidad? Déjenos sus comentarios abajo. En resumen, en este vídeo hemos analizado el arrepentimiento y la petición de perdón de Ander Cell por sus recientes declaraciones. Hemos visto el contexto de la polémica, la reacción del público y los detalles de su comunicado oficial. Además, hemos compartido información exclusiva sobre las conversaciones que tuvo la actriz con sus colegas y sobre sus planes para el futuro. Hemos explorado las posibles consecuencias de la polémica en su carrera y en su relación con sus patrocinadores. Gracias por acompañarnos un día más. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias y el mejor salseo de las estrellas turcas. Nos esforzamos por ofrecerles información veraz y objetiva, pero también nos gusta añadir un toque de humor y entretenimiento para que disfruten al máximo. Ahora, queremos saber su opinión.
¿Creen que el arrepentimiento de Hande es sincero? ¿La perdonarían? ¿Creen que esta polémica afectará su carrera a largo plazo? ¿Creen que debería trabajar con un coach de imagen? ¿Qué tipo de proyectos sociales le gustaría que apoyara? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar y a ofrecerles contenido que realmente les interese. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Los esperamos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, mis chismosos favoritos, la vida es un culebrón turco y nosotros estamos aquí para contárselo.